¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a ver cómo transformar este rango que estoy seleccionando aquí, esta tabla, cómo podemos transformarla a esta otra tabla. Fijaos que os podéis preguntar por qué es necesaria esa transformación. Si realmente esta tabla, que podría ser perfectamente un informe de ventas, pues es perfectamente legible. Yo no veo ningún inconveniente. De hecho, esto podría ser un informe de ventas que nosotros pues, podríamos remitir a un responsable del departamento comercial, a un director, a una gerencia, quien fuera. Y está todo perfectamente concentrado. Si os dais cuenta, tenemos una columna con los meses, distribuidos todos en filas, tenemos los nombres de los vendedores, con el código de vendedor concatenado a través de los dos puntos, lo tenemos distribuido por columnas. Por tanto, la concatenación con cada columna y cada fila, pues vamos a tener las ventas correspondientes a ese mes y correspondientes a su vez al vendedor que tenemos seleccionado. Perfecto, bueno, sí, un informe impreso está muy bien, una presentación de PowerPoint, al final es mucha información concentrada en muy poco espacio, que es el objetivo precisamente de este tipo de informes, sobre todo si forma parte de un informe impreso, de un documento cualquiera, qué sé yo, incluso de una página web, ¿no? Que se publiquen las estadísticas de una intranet, lo que sea, está genial. Sin embargo, toda esta tabla, todo este rango, es absolutamente incompatible con un modelo de datos relacional. ¿Por qué? Bueno, por la distribución de las filas y de las columnas que tiene. Por tanto, tenemos que transformarlo a algo como esto, donde la primera columna sea el código del vendedor, que va a ser precisamente la columna más importante, puesto que va a ser la que se va a relacionar con una tabla de nivel superior desde un punto de vista jerárquico dentro de lo que es la relación, que seguramente será la tabla de los vendedores. Porque esto no olvidemos que es una tabla de hechos. En los modelos relacionales existen dos tipos de tablas. Por un lado, la tabla de hechos, que va a ser la que va a contener toda la información con la que vamos a poder realizar cálculos, y por otro lado, las tablas de dimensiones, que van a ser las que van a seleccionar, digamos, es decir, el filtro o la selección se va a propagar a través de esa relación entre las dimensiones y la tabla de hechos para poder pues, obtener un rango específico de datos relacionados con un vendedor, relacionados con una determinada fecha, relacionados con cantidades, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces esta tabla está genial, pero aquí tiene algunos inconvenientes. Lo primero es que el nombre es innecesario, porque va a haber una tabla de nivel superior donde van a estar almacenados todos los vendedores. Va a haber una clave principal que obviamente va a ser el código de vendedor, por tanto va a cumplir con los requisitos de una clave principal que va a ser pues que no tenga valores nulos y por supuesto valores únicos. Por tanto, esto no es una clave principal, pero sí puede ser una clave foránea perfectamente, ¿de acuerdo? Para relacionarse, digamos, con la clave principal de la tabla de vendedores. El nombre aquí es innecesario, pero en la tabla de vendedores sí, vamos a tener el nombre, los apellidos, la dirección, email de contacto, teléfono, incluso departamento, que luego pues exista una tabla de departamentos relacionada con esa tabla principal. Y el mes, bueno, en este caso tenemos un acumulado de ventas por mes. Cosa que no es habitual tampoco tenerlo en un modelo de datos. Normalmente se disgrega toda esa información por fechas concretas, de manera que, por ejemplo, el 5 de enero de 2024 pues se vendió tal cantidad, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Sin embargo, en este caso, para hacerlo un poco más reducido, lo que tenemos es un acumulado por mes. Y por supuesto la facturación, eso es fundamental en cualquier tabla de hechos, ¿de acuerdo? En este caso nosotros estamos valorando importes. Por tanto, bueno, aquí puede haber valores negativos, obviamente. No es lo más habitual, pero puede darse una situación en la que haya cierta deuda o cierta, digamos, maniobra comercial inapropiada donde exista un valor negativo. Pero en tema de inventarios, por ejemplo, pues puede haber cantidades negativas o en tema de, no sé, pues cualquier tabla o cualquier información relacionada, por ejemplo, con piezas, es muy probable que existan cantidades incluso negativas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo transformamos entonces esta distribución tan mala para un modelo relacional en esto? Bueno, pues nos vamos a ir a la hoja 2 y aquí es donde vamos a hacer la transformación. Fijaos, lo primero que voy a hacer es seleccionar los nombres de los vendedores. Das cuenta que estos nombres de los vendedores tienen una particularidad y es que tienen concatenado con el carácter de dos puntos el código del vendedor. Eso no es correcto, es una distribución que digamos, bueno, yo creo que en la práctica nos vamos a encontrar poco con ella. Pero ¿qué pasaría si nos encontráramos? Y además, es más, no nos gusta el dos puntos, sino queremos sustituirlo por otro carácter más frecuente, quizá en estas rupturas o en estas separaciones que a posteriori vamos a hacer. Entonces, fijaos, si yo ahora le doy a intro, bueno, pues este es el comportamiento normal ahora de cualquier licencia de Office 365, y es que desborda el contenido que yo haya seleccionado. En este caso, como es un rango, pues en vez de ponerme una sola celda, me pone todo el rango. Antiguamente, lo que ocurría es que nos iba a mostrar la primera celda
del rango seleccionado. En este caso, pues existe el desbordamiento automático, que yo creo que es el mejor invento en la historia de Excel, ¿no? Es uno de los mejores inventos. Entre otros, vamos a ver lo de lambda, que es brutal, y por supuesto de elegir columnas, que es una auténtica brutalidad. Bien, si yo, por ejemplo, no estoy familiarizado con ese carácter de 2 puntos para separar y quiero otro, aquí podemos aplicar un comportamiento pues, habitual en las fórmulas de Excel, que es pasarle a cualquier fórmula, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar sustituir, pues como primer argumento un rango, y luego decirle que me sustituya, por ejemplo, los 2 puntos por un guión. Cuidado con el guión, porque el guión sí que es peligroso. Si hay cantidades negativas, a la hora de romper esto en columnas o en filas, voy a tener un problema, porque me va a encontrar el guión, ¿de acuerdo? Por tanto, mucho cuidado con eso. Y en este caso, como no hay valores negativos y no va a producir mayor incidencia el guión, pues lo voy a dejar. Y simplemente esta sustitución la menciono, digamos, como un caso, bueno, pues particular, ¿no? Como una particularidad de esta tabla, pero no necesariamente tenéis que sustituir los 2 puntos por el guión. Podéis dejar los 2 puntos perfectamente y recurrir a los 2 puntos como delimitador en las siguientes operaciones que vayamos a hacer. Pero bueno, lo hago por si hay por si hay alguien que dice, no me gustan los 2 puntos, quiero el guión, o quiero el punto y coma, o quiero la barra vertical. Bueno, pues que sepas que puedes aplicar este comportamiento, y fijaos que se aplica a cada uno de los elementos que componen esa matriz. Bien, a continuación, si yo concateno esto mismo tal cual está aquí, lo concateno, por ejemplo, con el guión, y luego con el ampersand de nuevo, que es el concatenador, lo concateno con esto, fijaos que yo lo que voy a tener es un comportamiento normal de concatenación de matrices, ¿de acuerdo? Al final, bueno, estoy concatenando cada uno de estos elementos, se concatena con todos estos. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque fijaos que la distribución que yo quiero, y me vuelvo a la hoja 1 para que lo veamos bien, que desde un punto de vista relacional le da igual cómo estén organizadas las filas, ¿de acuerdo? Pero a mí sí que me interesa tener una linealidad dentro de los datos, de manera que si yo entro en la tabla, pues ya sea directamente en un servidor de base de datos, como puede ser SQL Server, o como puede ser MySQL o cualquiera, y hago un select asterisco from ventas, por ejemplo, pues quiero ver esta distribución, de manera que tengo pues toda la corriente de meses alineada con el vendedor correspondiente, y luego me pasa el siguiente vendedor y tengo la misma corriente de meses de enero a diciembre. De esta manera, tal como lo estoy haciendo aquí, fijaos que me pone José 35 enero, pero luego pasa a Rafael enero, a Carlos enero, a Sonia enero, y así sucesivamente. Esto no es la distribución que yo quiero correcta. Entonces lo que tengo que hacer es coger y transponer esto. Puedo utilizar transponer, o ahora hay unas formulitas nuevas, que es encall, que lo que va a hacer, de hecho, fijaos, voy a quitar esto de aquí, lo voy a cortar para que se vea perfectamente el comportamiento de esta fórmula encall. Le doy a intro, y fijaos que lo que está haciendo es básicamente el mismo comportamiento que transponer. Transponer, si hay una distribución en filas, me las pasa a columnas. Si está en columnas, me la pasa a filas. Es decir, tiene digamos, un comportamiento bidireccional, ¿no? Dependiendo de la distribución que encuentre, ya sea de columnas o de filas. Sin embargo, en call no, cuidado, en call te lo distribuye en columnas. Entonces, tengo varias columnas, que era una sola fila, y me lo distribuye en una única columna, es decir, distribuye todos esos elementos en una sola columna. Si yo ahora concateno esto, mucho cuidadito con las operaciones entre matrices. Para concatenar 2 matrices, o están distribuidas una en columnas y la otra en filas, o si están las dos en columnas, es decir, una sola columna, tienen que tener el mismo número de elementos. Porque fijaos, si yo ahora concateno estos vendedores, los concateno con esta columna de meses, le doy a intro, y ¿qué va a pasar? Que me da un montón de errores. ¿Por qué? Porque son matrices de una sola columna, pero de un número diferente de filas. Por tanto, va a concatenar allá donde haya una coincidencia entre ambas matrices. Cuando no exista coincidencia, da error. Y este error es concretamente el error de no disponible, que en inglés sería el NA, ¿de acuerdo? El típico not available, o como se diga, pues aquí es no disponible, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es volcar esto también, pero en este caso no en columnas, sino ponerle en fila. Le doy a intro, y fijaos que ahora sí que tengo José enero, José febrero, José marzo, y así sucesivamente. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Bueno, primeramente lo que tengo que hacer es concatenar las ventas. Y para concatenar las ventas, pues voy a tener que hacer exactamente lo mismo, pero en este caso voy a hacer una transposición. Voy a utilizar la fórmula transponer y voy a seleccionar todo el rango de ventas, absolutamente todo. Cierro y le doy a intro. Y entonces fijaos que ahora lo que tengo es José 35 enero con un importe, José 35 febrero con
importe correspondiente al mes de febrero para el vendedor José, y así sucesivamente lo tengo todo distribuido, en este caso en columnas, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que puedo hacer es unir cadenas, concatenar todas esas cadenas, y esto es lo importante de tener pues una versión de Office que tenga todas estas funcionalidades, porque hacerlo con fórmulas más antiguas es bastante más complicado. Se puede, sí que se puede, pero es bastante más complicado. De hecho, creo que hay un vídeo en mi canal que os explico cómo hacer esta transformación con fórmulas antiguas. Utilizamos unir cadenas y lo primero que le decimos es el delimitador por el cual yo quiero unir todas esas cadenas. Bueno, yo voy a utilizar la barra vertical, pero vuelvo a insistir, podéis utilizar el carácter que queráis. Le pongo punto y coma, me dice, ¿vas a ignorar las celdas vacías o no las vais a ignorar? Bueno, la verdad es que ahora mismo me da exactamente igual. Es más, voy a ignorar porque primeramente no tengo ninguna cadena vacía, ¿de acuerdo? Por tanto, no tengo ningún tipo de problema con respecto a ese parámetro. Pero en el caso de que la hubiera, sí quiero que me aparezca ahí. Por tanto, no las podemos ignorar, pero voy a ignorar ese parámetro. Ignorarlo es como dejar el valor por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, cerramos aquí, le damos a intro y fijaos que tengo todo concatenado, ¿de acuerdo? Absolutamente todo. Bien, ahora lo único que tengo que hacer es dividir cadenas, que en este caso es dividir texto. Y los delimitadores en este caso van como segundo y tercer parámetro. Entonces, ¿qué delimitador voy a utilizar para las columnas? Obviamente voy a utilizar el guión, ¿de acuerdo? Porque el guión es el que me separa el nombre del vendedor del código de vendedor, del mes y luego de la cantidad de ventas, del importe de ventas. Y como filas voy a utilizar la barra vertical. Le doy a intro y fijaos que ahora tengo la distribución que tenía antes. Pero cuidado, aquí hay algunos problemillas. Primeramente, todos son cadenas de texto. Y hay dos columnas concretamente que pueden ser valores numéricos. De hecho, ventas tiene que ser un valor numérico sí o sí, porque necesito hacer operaciones con él. El código, bueno, el código, la clave principal, o vamos a llamarle clave principal, aunque sabemos que bueno, no incumple muchos requerimientos de la clave principal porque hay valores duplicados precisamente. Pero esta clave, el código de vendedor, puede ser numérico o puede ser alfanumérico, es decir, una cadena de texto, porque, por ejemplo, imaginaos que todos los códigos deben tener 2 o 3 cifras. Bueno, pues quizá aquellos que sean menores de 10 le añadimos un 0 por la izquierda. Entonces ya se convierte en una cadena de texto, no se convierte en un número, ¿de acuerdo? Pero en este caso sí que vamos a valorar que sean numéricos, porque vamos a hacer una pequeña transformación explícita además, porque Excel tiene un comportamiento que se llama conversiones implícitas y esto lo tiene desde sus inicios. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo cualquier operador aritmético con números que se pueden transformar, es decir, con cadenas de texto que se pueden transformar a números, más bien dicho, yo selecciono esto y le doy al más y selecciono, por ejemplo, esta otra celda, le doy a intro y fijaos que me está devolviendo la suma. ¿Y por qué si son cadenas de texto? Bueno, son cadenas de texto, pero existe la transformación de tipo implícita. Es decir, Excel identifica que esas cadenas de texto se pueden transformar perfectamente a un número, porque además estoy utilizando un operador aritmético, que en este caso era la suma, pero funcionaría exactamente igual con la división, con el producto, con la resta, etc. Y entonces Excel lo que hace es esa conversión implícita. Y esto os digo y os aseguro que es aplicable a cualquier versión de Excel. Bueno, no versiones quizá muy antiguas, porque no he trabajado con ellas, era un crío, no podía trabajar con Excel, pero a raíz de empezar a trabajar con Excel y tal, pues os aseguro que todas las versiones con las que he trabajado, y he trabajado con varias versiones, todas ellas hacen este tipo de transformaciones. Sin embargo, aquí hay la particularidad de que si yo selecciono todo este rango y lo convierto, por ejemplo, pulsando Control-Shift-$, das cuenta que yo debería haber transformado todo esto a este formato de moneda. En este caso estoy en España, estamos trabajando con el euro, pero si estás en Estados Unidos o estás en algún país de Latinoamérica, pues os aparecerá la moneda correspondiente a ese país, ¿de acuerdo? En este caso estamos trabajando con euro. Aquí debería aparecerme y no me aparece. ¿Por qué? Porque son cadenas de texto y tiene su lógica. Dividir texto, al final lo que te devuelve son cadenas de texto. Entonces, ¿cómo puedo convertir yo esto a un número? Lo vamos a hacer, pero primeramente vamos a hacer algo que es muy práctico, que es mover esta columna a la primera posición. ¿Por qué la quiero mover? Porque es la clave principal, digamos que es la clave que identifica a cada uno de los vendedores. De hecho, vuelvo a insistir, y lo dije al principio, que el nombre no debería estar en esta tabla, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos transformando esta tabla a esta otra. Pero es que ahora es el momento de convertir esto a una estructura bastante más compatible con nuestro modelo de datos. Entonces, vamos a utilizar elegir columnas. Y esta fórmula,
que quizá muchos no lo saben, pero tiene un montón de parámetros opcionales que nos vienen de lujo en este caso. Fijaos que lo primero, vemos aquí que el primer argumento y el segundo son obligatorios. Es decir, yo tengo que pasarle como primer argumento una matriz, que lo estoy haciendo porque es, digamos, la matriz que nos devuelve la función dividir texto, y le tengo que pasar una columna, un número de columna imperativamente. Si no se lo paso me va a dar error. Entonces, por ejemplo, le puedo pasar el 2. Quiero que el 2 sea mi primera columna. Yo cierro. Y si ahora le doy a intro, obviamente me devuelve solo el 2, la segunda columna, que es la que he elegido. Pero no quiero hacer eso, yo quiero elegir más columnas. Entonces quiero que la que antes era la primera ahora ocupe la segunda posición. Pues pongo un 1. Y la 3 y la 4 dejarla tal cual. Le doy a intro y fijaos que ya he permutado la columna 1 y 2. Es decir, la que antes ocupaba la primera posición, que era el nombre del vendedor, ahora ocupa la segunda. Y la que antes ocupaba la segunda posición, que era el código de vendedor, yo quiero que esté en la primera posición, porque es la distribución normal, ¿de acuerdo? Es la distribución normal en un modelo de datos que siempre la clave principal o la clave foránea o lo que sea que voy a relacionar esté siempre en la primera posición. Y como quiero respetar esa arquitectura, pues obviamente voy a permutar estas dos cosas. Pero esta fórmula de elegir columnas es muy mágica, porque si yo quiero eliminar el nombre porque no le veo sentido para esta tabla de hechos que aparezca el nombre del vendedor y por tanto no quiero que ocupe espacio dentro de mi modelo de datos, porque esto luego yo puedo volcarlo a una base de datos o donde quiera y no veo razonable que esté ahí el nombre, porque el nombre del vendedor va a estar en otra tabla aparte. Pues la quito, le doy a intro y fijaos, ha desaparecido. Por lo tanto, elegir columnas, daos cuenta que tiene, digamos, una dinámica que es aplicable a este conjunto de datos, que es una auténtica brutalidad. O sea, puedes eliminar columnas, puedes permutarlas, en fin, puedes hacer mil historias, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo yo la voy a dejar, es decir, no la voy a quitar porque quiero que veáis la siguiente transformación y que no solo sea aplicable a esta columna J de texto, sino que sea aplicable a todo el conjunto. La fórmula si error tiene un comportamiento un poco especial, sobre todo cuando lo aplicamos a números, a una transformación o cuando lo aplicamos a una cadena de texto. Entonces fijaos, si yo pongo si.error y le digo voy a multiplicar esto por 1, que es la manera de convertir una cadena de texto numérica en número, ¿de acuerdo? La convierto y le multiplico por 1. Si me da error, entonces devuélveme la misma celda y me lo va a hacer. Fijaos que me devuelve mayo. Por tanto, estoy utilizando una fórmula que no es compatible con una cadena de texto que no contenga valores numéricos o que no contenga, digamos, un formato que se corresponda con un valor numérico legible y óptimo para esa fórmula, y entonces me devuelve mayo. Pero ¿qué pasa si yo aplico esto? ¿Qué pasa si yo aplico esto a una cadena de texto que sí realmente se puede transformar? Multiplico por 1. Hay muchas formas de hacer esta conversión a numérico. La más fácil, multiplicar por 1. Y le digo que me devuelva K6 y le doy a intro. Fijaos que me devuelve lo mismo y aparentemente no veo ningún cambio, pero si yo aumento el ancho de esta columna, fijaos que se ha alineado a la derecha y las cadenas de texto se alinean a la izquierda. Por tanto, estoy aplicando un comportamiento, una fórmula muy reducida que puedo utilizar en una lambda. Por ejemplo, vamos a utilizar una lambda donde le voy a pasar un parámetro num y le voy a decir si punto error num multiplicado por 1, pues entonces, devuélveme el num. Por el contrario, pues devuélveme la ejecución de esa fórmula. Le doy a intro y obviamente me da error. ¿Por qué? Porque una lambda por sí sola no funciona. La vamos a copiar y entonces nos vamos a venir aquí a administrador de nombres y fijaos que yo tengo aquí convertir 2. Voy a eliminar esta de convertir 2. Bueno, de hecho no la voy a eliminar, simplemente voy a cambiarle, que es la misma fórmula. Voy a pegar lo que hemos hecho aquí. Y si os dais cuenta es la misma fórmula porque yo ya la tenía hecha de una grabación previa que salió mal. Entonces convertir era el primer ejemplo y convertir 2 era el siguiente ejemplo. De hecho, voy a hacer una cosa. La voy a borrar para que veáis cómo la creo desde el principio. Eliminamos, aceptar. Convertir, de momento la voy a dejar porque si no la hoja 1 va a romper todo. Que a ver, realmente como no la vamos a utilizar podría borrarla perfectamente, pero quiero dejarla. Entonces le voy a dar a nuevo y aquí voy a poner convertir 2, por ejemplo. Y voy a pegar pues esta fórmula que copiamos de ahí. Le damos a aceptar y le doy a cerrar. Entonces ahora yo voy a aplicar esa fórmula. ¿Y cómo la aplico a esta matriz? Es una matriz bastante grande, ¿no? Al final son 12 meses por 5 vendedores, son 60 filas. 60 filas, pero por 4, 6 por 4, 24, 240 celdas. Bueno, ¿cómo barro yo todo esto?
Pues podemos utilizar map, sin más, no nos vamos a complicar demasiado. ¿Y qué le paso como fórmula lambda? Fijaos que me está pidiendo lambda o un segundo array. En este caso yo no voy a aplicar un segundo array, sino que voy a aplicar la función lambda y le voy a pasar convertir. En este caso convertir 2 o convertir, bueno, me daría exactamente lo mismo. Y cierro. Y claro, os estaréis preguntando, ya, pero es que la función que acabas de crear necesita un parámetro, un num. Le habías puesto un argumento num. Sí, correcto. Pero es que la nueva particularidad que han añadido en Excel es que no necesito pasarle argumentos a una función lambda, sino que map se va a encargar de hacerlo de manera implícita. Es decir, map le va a pasar el argumento num directamente a convertir 2. ¿Y qué le va a pasar? Pues cada uno de los elementos de los que se compone esta matriz, uno por uno, va a recorrer 35, luego José va a ir de esta manera, ¿no? Así, ¡fum! Va por fila, vuelve a la siguiente fila y va de columna en columna, y cuando termina la última columna pasa a la siguiente fila. Esto es como si dijéramos los televisores antiguos cuando barrían con el haz de electrones desde la izquierda a derecha, pues exactamente igual. Va barriendo toda la matriz de izquierda a derecha y cuando acaba en la última columna, pues vuelve otra vez a la primera columna. Entonces, si yo le doy a intro, fijaos la transformación. Si recordáis, a esta columna de aquí yo le había aplicado el formato de moneda. Al darle ahora y ser compatible el valor numérico con ese formato de moneda, pues se me va a convertir de manera automática. Y fijaos que respeta los textos y respeta los números también. Por tanto, la aplicación ha sido perfecta. Bien, una ventaja que tienen estas fórmulas que desbordan es que yo puedo cortar de aquí y pegarla en la siguiente fila y voy a tener el resultado perfecto. Entonces ahora yo puedo meterle unas cabeceras, por ejemplo, código. Aquí vamos a poner vendedor. Aquí vamos a poner mes y por supuesto aquí vamos a poner facturación. Perfecto. Y ya tenemos nuestra tabla. ¿Qué pasa si yo ahora quiero enviar esto a mi modelo de datos, a Power Query? Bueno, fijaos que si yo, por ejemplo, selecciono este rango, vamos a eliminar esto de aquí, que no lo necesito ya. Control menos, eliminamos. Y vamos a comprimir esto de manera que si hacemos doble clic aquí, pues hace un autofit de manera automática y ajusta el ancho de la columna a la cadena más larga. Bien, una vez que tenemos esta tabla aquí, fijaos que ha quedado súper bonita y perfectamente compatible con un modelo de datos relacional, lo que tenemos que pasarlo es al modelo relacional. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues yo puedo seleccionar con control asterisco todo este conjunto, venirme aquí a datos y decirle obtener datos de un rango, en este caso es aquí de otras fuentes, de una tabla o rango. Y él automáticamente me va a transformar esto, cuidadito, en una tabla de datos. Fijaos, crear tabla. ¿Qué problema tiene estas fórmulas que desbordan automáticamente con las tablas de datos? Pues que no son compatibles. De hecho, cuando yo le dé aquí a aceptar, fijaos que ahora me va a abrir la ventana de Power Query, pero esto pues va a encontrarse aquí con un montón de nulls y con un error en la primera fila. Bueno, esto lo hemos hecho a través de datos. Voy a descartar esto. Pero fijaos, voy a pulsar control Z para volver a esto porque realmente lo que estábamos viendo ahora es lo que va a ocurrir. Hagámoslo a través de esta opción de obtener datos o pulsando simplemente control T, que nos selecciona todo el rango de manera automática. Y bueno, lo curioso es que hay que decirle que no, esto no ha funcionado bien. Vamos a seleccionar con control asterisco todo esto y ahora control T. Perfecto. Entonces ahora sí que me coge las cabeceras. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, tengo que tener esto chequeado para que interprete la primera fila como los cabezados de la tabla. Le doy a aceptar y fijaos que me encuentro con el mismo problema. ¿Tiene alguna solución esto? Si queréis trabajar con una tabla de datos, esto no tiene ningún tipo de solución. Es más, vosotros podríais venir aquí y convertir en rango y pensar, ay mira, he convertido en rango y me ha desplegado la fórmula, cojonudo. Y vienes aquí, por ejemplo, me voy a venir aquí a la izquierda y voy a cambiar esto por 20.000, por ejemplo. Le doy a intro y se ha actualizado el dato, pero esto no es una tabla de datos. ¿Tiene el formato de tabla de datos? Sí, pero no es una tabla. Sigue siendo una fórmula desbordada que yo no puedo utilizar para mi modelo de datos. Por tanto, tengo un serio problema. Entonces, esto la solución es hacerlo en Power Query o utilizar Visual Basic para aplicaciones programando de manera que me copie este contenido, pegue los valores y lo convierta a una tabla de datos correcta. Y eso lo vamos a hacer, pero en un segundo vídeo. Lo vamos a hacer de dos formas diferentes. Una con Power Query, que lo vamos a hacer muy rápido, programando, eso sí, y luego la segunda con Visual Basic para aplicaciones, para que veáis que también se puede hacer. Aunque yo no recomiendo la de Visual Basic para aplicaciones,
y la más importante, y digamos que desde un punto de vista de trabajar con modelo de datos, pues lo más importante es hacerlo con Power Query, que además se va a actualizar de manera automática y no vamos a depender de Visual Basic ni de ninguna macro, ya que eso, pues bueno, cuando escalas ese archivo a otra persona, normalmente tiene que aceptar y tiene que confiar en ese documento, ¿no? Porque automáticamente Excel te va a bloquear las macros. Eso siempre es un problema y por tanto pues tienes que recurrir a código que, realmente a una persona de confianza, ¿no? De que te envíe ese documento y que no sea código malicioso. Bueno, hasta aquí voy a dejar este vídeo. Habéis visto cómo hemos transformado. Obviamente a esto luego le podemos dar formato, le podemos las cabeceras, pues en fin, dar el formato de texto y de modificación de texto, lo que queráis, ¿no? Eso se le puede dar sin ningún tipo de problema, pero el objetivo era explicaros cómo transformar esto a esto y que sea compatible con un modelo de datos relacional que haremos en el siguiente vídeo, pero os lo explicaré en Power Query. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, que aprendáis mucho, dejadme en comentarios si veis algo que se podría modificar, alguna metodología nueva, lo que sea, que siempre es valorable y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.